Bien, entonces, primeramente resolvemos este pequeño ejercicio, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿No? Se encontrar la resistencia promedio del siguiente circuito, ¿no? Encontrar una resistencia promedio. Bien, y también me dice encontrar la resistencia promedio si me da, bueno, aquí unos cuantos valores. Bien, una resistencia promedio o un valor promedio, ¿no? Le podemos dar un significado y hemos dicho que sería algo así, ¿sí? Si yo cambiaría cada una de estas resistencias, ¿no? O sea, en este caso tengo 6 resistencias, si yo le cambiaría, si es que existiera un valor promedio y yo las cambiaría, entonces al final el resultado que voy a obtener no tendría que cambiar, ¿no? En este caso la potencia que voy a obtener, ¿no? Es decir, si yo aquí conecto un voltaje, ¿no? Va a circular aquí una corriente, ¿no? Y este voltaje y esta corriente no tendría que cambiar, ¿no? Yo tengo de esta manera mi circuito y si yo cada uno de mis valores lo cambiaría por una resistencia promedio, entonces no tendría que variar, ¿sí? Tendría que ser lo mismo. Entonces esa resistencia voy a, allá, como lo estaba diciendo, ¿no? También les daba el ejemplo de cuando podemos tener datos sobre los gastos que tenemos cada día, ¿no? Por ejemplo, en estos gastos, si yo al final quiero obtener un valor promedio, es como decir, encontrar la cantidad de gasto, la cantidad de dinero que gastaría al día, y al final también voy a obtener un mismo resultado, ¿no? En este caso, si estoy averiguando una semana, por decir, ¿no? En una semana puedo haber gastado tal vez unos 200 bolivianos. Entonces, al final, si yo empiezo a gastar ese valor promedio todos los días, en una semana también voy a obtener los 200, también voy a gastar los 200 bolivianos, ¿no? Entonces sería un significado que le podemos dar, que al final, si yo los reemplazo por algún valor, el resultado me va a dar lo mismo. ¿Ven? Es justamente eso lo que vamos a hacer, ¿no? Reemplazar aquí por una resistencia promedio y al final, como digo, me va a dar esto justamente lo mismo. Bien, para resolver este caso, ¿no? Vamos a tomar también el concepto de lo que es resistencia equivalente, esto lo deben saber, ¿no? Es casi semejante, pero es algo diferente, ¿no? Pero es muy semejante a lo que sería una resistencia promedio. Una resistencia promedio, como dijimos, es que yo voy a ir cambiando todos esos valores, ¿no? En cambio, una resistencia equivalente es solo una resistencia que yo conecto entre estas terminales, ¿no? Entre estas dos, lo voy a conectar en estos terminales y también me va a dar el mismo resultado, ¿no? Pero obviamente es como eliminar todo esto, ¿no? Eliminar todo esto y simplemente conectar una resistencia que también me va a dar el mismo voltaje y la misma corriente, ¿no? Es el concepto de resistencia equivalente. Bien, entonces voy a agarrarme de ese concepto y como sabemos, se puede reducir este circuito, ¿no? Por ejemplo, esta resistencia y esta más. ¿Ves? Si alguien me responde en qué disposición se encuentran. En serio. En serie, ¿no ven? Ya. Y eh, para hallar su valor equivalente, ¿qué tengo que hacer cuando están en serie? Sumar. Sumar, ¿no ven? Ya, bien, entonces los que están participando, creo que son dos. Al final, ¿está bien? Mandar sus nombres. Bien, entonces lo que yo voy a hacer justamente ahí va a ser sumar, ¿está bien? Bien, entonces, como estaba diciendo, ¿no? Más antes, si yo tengo una resistencia promedio, va a ser simplemente reemplazar, ¿no? Entonces aquí tengo un circuito donde tengo la resistencia promedio. Bien, como pueden ver, todas las resistencias equivalen a ese valor. Y como pueden ver también aquí, el voltaje y la corriente van a ser lo mismo. Les voy a hacer provecho de estos circuitos para poder solucionar este problema, ¿no? Primeramente, ¿no? Como decían sus compañeros, estos tres resistencias se encuentran en serie, ¿no? Entonces tengo que sumarlo, ¿no? Entonces aquí una resistencia equivalente puedo obtener, ¿no? Y obviamente eliminando todo esto, y esa resistencia equivalente va a ser igual a R', como yo lo estoy llamando, ¿no? Que va a ser igual a R2 más R4 más R5. ¿Eh? Bien, entonces, ahora la pregunta es, ¿en qué disposición se encuentran R3 y R'? Paralelo. En paralelo, ¿no? Paralelo. Ya. Cuando respondan, no tienen que dudar, ¿no? Tienen que estar seguros. Ya. Bien, entonces está en paralelo. ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Cómo yo evalúo, cómo saco la resistencia equivalente cuando se encuentra una disposición en paralelo? Sería uno sobre R3 más uno sobre R'. Solo el inverso de la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de los inversos, ¿ve? Eso es una propiedad que cumple. ¿Ven? Ya, entonces vamos a hacer justamente eso. Bien. Entonces, como aquí pueden ver, ¿no? Sería de esta manera, ¿no? Pero ya la regla general en realidad es algo así, ¿no?
Aquí es algo, está algo simplificado, pero sería algo así. La resistencia equivalente, en este caso, va a ser igual, bueno, el inverso de la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de los inversos de todas las resistencias que están en serie. Digo, en paralelo, perdón. Y así, bueno, toditos. No son reglas difíciles. Estas dos son simplemente sumas. En aquí son sumas de inversos, en aquí son eh, sumas normales, ¿no? Bien, ya tengo eso, ¿no? Y una vez ya eliminado eso, lo que yo aquí tendría simplemente sería una resistencia, ¿no? Justamente así. Y todo esto se ha eliminado, ¿no? Ya lo he simplificado, que sería R, este caso, esta resistencia nueva que estoy dibujando acá, sería R2', ¿no? Y bueno, eso con R1, con R6, ya como se debe ver, está en serie. ¿Ven? Y como está en serie, entonces simplemente debemos sumar R equivalente, esta R de acá, ¿no? Que al final lo obtengo, va a ser igual a R1 más R2 más R2', ¿no? Que sería todo esto de acá. ¿Ven? Muy bien, entonces sería mi resistencia equivalente, ¿no? Mostrado en modo algebraico, no reemplazando valores. Bien, y bueno, podemos hacer ese mismo análisis en este circuito. En el circuito podemos hacer el mismo análisis. Y como se dan cuenta, todas estas resistencias van a ser lo mismo, ¿no? Entonces, aquí mismo podemos trabajar, ¿no? Aquí mismo podemos reemplazar todas estas resistencias. ¿Está bien? Bien, entonces los reemplazo ahí y hago unas cuantas operaciones y obtengo esto. Bien, que mi resistencia equivalente va a ser igual a 11 cuartos de mi resistencia promedio, ¿no? Pero como esta resistencia promedio es igual a, digo, esta resistencia equivalente es igual a estas dos son iguales, obviamente yo puedo igualar estas dos ecuaciones, ¿no? Y de ahí obviamente puedo despejar mi resistencia promedio, ¿no? En modo algebraico sería igual a 4 entre 11 de todo este término de acá, ¿no? Bien, pero ahora vamos a empezar desde acá. Ya, unos puntos a recalcar en acá, ¿no? Es justamente en esta parte cuando no se han leído, bueno, el Sufino Moya y hay otros libros más, donde te dan reglas para cuándo usar una media armónica o cuándo usar una media geométrica y cuándo usar una media aritmética, ¿no? Te dan como ciertas pautas, dicen que las medias geométricas puedes usar cuando estés viendo velocidades, por ejemplo, ¿no? O estudiando, hay veces, relaciones inversas. Después también te dicen que la media geométrica, pues, o sea, cuando estás estudiando tasas, por ejemplo, tasas, porcentajes de incremento, de decremento y esas cosas, o cuando hay un crecimiento exponencial, ¿no? Eso nos dice. Bien, pero aquí una cosa no, siempre es el porqué de las cosas, ¿no? Tienen que preguntarse siempre eso, que no se conformen con la forma. Como aquí pueden ver, este ejemplo lo puse aquí, es que va a haber algunas veces donde va a ser válido usar una resistencia así normal, como digo, una media normal, como pueden ver aquí, ¿no? Si yo tuviera solo tuviera este pedazo de acá, no solo tuviera este de acá, y aquí estuvieran mis dos terminales, y desde aquí estuviera midiendo mi resistencia equivalente, solo tengo un arreglo en serie, ¿no? Como solo tengo un arreglo en serie, entonces al final mi resistencia promedio, es decir, esta resistencia de acá, simplemente va a ser la suma y la división entre 3. Bien, si tengo esa disposición. Pero si tuviera esta otra disposición, ¿no? Si tuviera puros paralelos, es decir, esto, digamos, eliminen esto de acá. Desde acá lo eliminaremos, desde acá también. Perdón, así, ¿no? Tengo que R3 y R4 están en paralelo, ¿no? Entonces, aquí también podemos aumentar una más en paralelo. Y también podemos eliminar esto y esto, ¿no? O sea, tengo puros arreglos en paralelo, ¿no? Y van a ver que esta resistencia promedio va a ser la media armónica de estos valores. Entonces, va a depender de la situación, ¿ven? Y esta vez un poco más lo vamos a explicar en un ejemplo más. También van a ver donde sí cambia ese concepto, ¿ven? Y una vez que ya tenemos esto, entonces la otra parte del problema nos decía si vale esta cantidad de las resistencias, entonces hallar una resistencia promedio, ¿no? Bien, como le estaba diciendo, si nosotros igualamos estos dos, de aquí puedo despejar lo que sería mi resistencia promedio, ¿no? Que sería justamente esto. Bien, de ese circuito, mi resistencia promedio sería justamente esta acá. Y ahora, bueno, de aquí yo lo que voy a hacer va a ser reemplazar. Sabemos que R1 vale solo R, R2 también vale R, R4 y R5 era 2R, ¿no? Y R5 y R6 sería 3R. ¿Ves? Reemplazamos todos los valores. Vamos a ir simplificando. Vamos a obtener este término de acá, ¿no? Y bueno, más simplificando. Y al final vamos a obtener esta acá, ¿no? Que mi resistencia promedio es igual a 2R, ¿no? ¿Y qué me quiere decir esto? Justamente que si yo cada resistencia de ahí lo cambio por 2R,
voy a obtener al final el mismo resultado, ¿no? El mismo voltaje y la misma resistencia, ¿no? O en pocas palabras, la misma disipación de potencia, también podemos decir. Bien, Bien, entonces, algo también importante que recalcar en esta parte es que nosotros siempre trabajamos con valores promedio, ¿no? En la mayoría de las veces trabajamos con valores promedio. Bien. Les voy a dar un ejemplo, ¿no? Espero que no se pierdan, pero les voy a dar un ejemplo, ¿no? Imagínense que algo así, ¿no? Imagínense una manguera, ¿no? Todos tenemos una manguera o una tubería también podemos llamar, ¿no? Una tubería. ¿Bien? Bueno, pero aquí, digamos, está fluyendo cierto caudal, ¿no? Entonces, normalmente la distribución de velocidades es algo así, ¿no? Es algo así. ¿Está bien? En la parte en los bordes, se diría, ¿no? La velocidad es cero de las partículas, ¿no? Algo así es la distribución de velocidad, ¿no? Eso lo van a ver más adelante. No es para marearles, pero es algo así, ¿no? La distribución de velocidades. Aquí tenemos una velocidad, así. ¿No? Pueden imaginarse aquí hay muchas flechitas. Algo así, ¿no? Algo así, ¿no? Aquí hay una velocidad, aquí hay velocidades más grandes y así. ¿No? Y aquí obviamente la velocidad aquí es más pequeña y en los bordes siempre es velocidad cero. No hagas la distribución de velocidad. Pero así trabajarlo es muy complicado, ¿no? Porque debemos trabajar con integrales. Aquí la velocidad, ¿no? O el caudal, lo que más nos interesa es el caudal. El caudal estaría en función de una integral, ¿no? Entonces no es lo apto para trabajar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros lo que hacemos es suponer que esta distribución es uniforme, ¿no? Es decir, que tenemos algo así, ¿no? Y aquí tenemos así, es una distribución uniforme. ¿No? Pero ¿cuánto vale esta distribución uniforme o cuánto vale esta velocidad? Eso es justamente la velocidad promedio y cumple ese mismo razonamiento que yo les di, ¿no? Aquí, por ejemplo, se hace provecho de una propiedad que es una ley que no se puede violar, ¿no? Que sería la ley de conservación de masa, ¿no? Sabemos que el flujo másico que va por acá y el flujo másico que ingresa tiene que ser lo mismo, ¿no? Se hace provecho de eso, ¿no? Entonces, justamente con eso es lo que se calcula, ¿no? Lo que al final se llega es algo así, ¿no? Que el caudal va a ser igual a una integral, como justamente le estaba diciendo, ¿no? Por la velocidad. En este caso, no sería como vector, sino más, ¿no? Diferencial de área, ¿no? Algo así sería el caudal. ¿Bien? Y como digo, esto es muy difícil manejarlo, ¿no? Pues lo que nosotros hacemos es suponer que aquí es una velocidad promedio. Entonces, si suponemos que es una velocidad promedio, esto simplemente se reduce a esto de acá, ¿no? Velocidad promedio sobre área, ¿no? Y esta velocidad promedio es una velocidad tal que me cumpla o tal que me obtenga yo un mismo caudal, ¿no? El caudal original que me está produciendo esta tubería y obtenga lo mismo. También eso es, ¿no? Como pueden ver, es el mismo concepto, ¿no? Es como reemplazar todas estas velocidades o la velocidad de cada partícula por una velocidad, ¿no? Todo es la misma velocidad, pero al final me provocan el mismo resultado, o sea, el mismo caudal, ¿no? Y es justamente con lo que trabajamos, ¿no? Porque con esto trabajar es complicado. A veces ni siquiera se sabe bien la distribución de velocidades, pero trabajar de esta manera es mucho más eficiente, ¿no? Y justamente esto deben saber ustedes si han visto un poco de esta parte, deben saber que el caudal es igual a la velocidad por área. No es simple esa fórmula, ¿no? Aunque lo verdadero sería esto, ¿no? Pero se trabaja así. Muchos más ejemplos puede ser, por ejemplo, cuando tenemos muchas fuerzas. Imagínense que tengo una barrita por aquí, ¿no? Y tengo aquí fuerzas, ¿no? Tengo que estar colgando fuerzas, ¿no? Algo así. Aquí me equivoqué. Puede ser así, ¿no? Y así. Me están colgando fuerzas de una base, ¿no? Bien, en este punto sabemos que por estática, ¿no? Aquí podemos hacer sumatorias de fuerza igual a cero, ¿no? Entonces aquí tenemos que tener una fuerza que va a ser así, ¿no? Que va a ser igual a la suma de todos esos, ¿no? En módulo. El módulo va a ser igual a la suma de todos esos módulos. Pero la posición de aplicación, ¿no? Donde se tiene que ubicar esa fuerza, es justamente una media de estas fuerzas, ¿no? Pero una media ponderada. Se les da una ponderación a cada fuerza, en este caso la ponderación es simplemente una distancia, se les da una ponderación y al final eso es lo que se calcula, ¿no? Se puede saber esta distancia, ¿no? La distancia en dónde debe ser aplicada esa fuerza eh, para lograr el equilibrio, ¿no? Entonces, hay también una aplicación de lo que sería
a averiguar eso, ¿no? Y bueno, hay más, ¿no? Van a ver, y por ejemplo, los esfuerzos también se miden en esfuerzos promedios, no se trabajan como una integral también, se debería hacer así, pero no se trabaja. Y bueno, más cosas se hacen, ¿no? Entonces, siempre es más fácil trabajar con valores promedio, suponer que ese valor va a causar el mismo efecto, y bueno, trabajar con eso, ¿no? Es mucho más fácil. ¿Sí? Bien. Bueno, espero que se haya entendido esta parte. ¿Qué me dice la primera 5? Me dice, durante 4 años sucesivos, una industria compró petróleo para una caldera a 16, 18, 21 y 25 centavos por galón, ¿no? Es lo que me dice. ¿Ven? Me pide dos incisos, ¿no? Me dice, ¿cuál es el costo promedio por galón si se compra igual cantidad de petróleo por año, ¿no? Me da una condición y me dice que igual cantidad se está comprando cada año, ¿no? Y la otra condición que me da, me dice lo mismo, me pide calcular el costo promedio, pero la condición que me da es que me dice que se gasta igual cantidad de dinero en el año, ¿no? En todos los años se ha gastado la misma cantidad. La otra condición me dice que en todos los años se ha comprado la misma cantidad, ¿no? Bien, aquí lo que tengo que ver es primero qué variables están involucradas. También, como pueden ver aquí, me he dado estas variables, ¿no? Que sería precio por galón de petróleo, me he dado la cantidad total de galones de petróleo compradas en un año y también el costo total de petróleo al año, ¿no? Esas tres variables. ¿Cómo relaciono yo esas tres variables? Pues por esta simple fórmula, ¿no? El costo total va a ser igual al precio por la cantidad, ¿no? Una simple fórmula, ¿sí ven? Y esto puede ser, por ejemplo, distancia igual a velocidad por tiempo, ¿no? Es lo mismo, es la misma fórmula, ¿no? Bien, entonces aquí me dice, ¿no? En este inciso, bueno, ya, no hay más, pero en el primer inciso me decía que se compra la misma cantidad, ¿no? Es decir, que n se mantiene constante, ¿no? N se mantiene constante. Bien, entonces lo que yo voy a hacer va a ser sumar los costos, ¿no? O como dijimos, ¿no? Voy a gastar cierta cantidad de dinero, ¿no? En todos los 4 años voy a gastar cierta cantidad de dinero, entonces eso es lo que yo voy a sumar, ¿no? Y al final, si es que hay un valor promedio, pues el gasto al final de los 4 años debe ser igual, ¿no? No debe cambiar. Con ese razonamiento vamos a ir. Bien, entonces aquí lo que hice fue sumar. Entonces sumamos todos los costos, que en este caso como son, no son esto si no es constante, entonces por eso es que justamente sumé eso, ¿no? Y bueno, esto, empezando con la fórmula, podemos poner P1 más N, ¿no? Como ven, N es constante, entonces aquí no lo hice N1 ni nada, ¿no? P2 por N, P3 por N, P4 por N, ¿no? Bien, como digo, ¿no? Si es que existiera un costo promedio, entonces sí cumpliría esto de acá, ¿no? Que el costo total al final, ¿no? El costo total al final sería igual a ese precio promedio por la cantidad total que estoy comprando, ¿no? Pues la cantidad total que estoy comprando es simplemente 4 veces N, se dan cuenta, ¿no? Porque todos los años se compra la misma cantidad, es 4 veces N. Entonces aquí tengo 4 por N y como pueden ver, estos de acá son iguales, es de acá y es de acá, y se iguala. Cuando se iguala, lo despejamos, se simplifica y tenemos esto. No tenemos aquí, como pueden ver, una media aritmética, ¿no? En este caso, cuando N es constante. ¿Está bien? Cuando N es constante, vemos que se hace una simple, una simple media aritmética, ¿no? Normal. ¿Sí? Bien, y me da en este caso 20, ¿no? Para el inciso B. ¿No? Para el inciso B lo que me dice es que se compra la misma cantidad en los años, ¿no? Como esa es la que está variando, yo es lo que voy a sumar, ¿no? Porque cada año voy a comprar cierta cantidad y al final voy a tener una cantidad total. Y usando el mismo razonamiento, ¿no? Si existiera un precio promedio, ¿no? Si existiera un precio promedio, aplicando ese precio promedio todos los años, tendría que comprar lo mismo con la misma cantidad también. ¿Ven? Ese sería el razonamiento. Bien, entonces, seguimos. Y aquí simplemente es reemplazar de vuelta la fórmula, ¿no? N es igual a C sobre P. O sea, reemplazo aquí. C es constante en este caso porque se ha gastado en los años, se ha gastado la misma cantidad de dinero, entonces se mantiene constante. Y como puede ver, de vuelta voy a igualar esta expresión de acá. ¿Ve? El C total va a ser obviamente 4 veces C, ¿no? Que sería el gasto general. Y pueden ver en este caso que he obtenido una media armónica, ¿no? Y para este caso, cuando C es constante. ¿Ve? Y esto radica, como digo, también puedes radicar en velocidades. ¿No? Por ejemplo, les puedo decir que el ensayo, no puedo decir que se está recorriendo misma distancia, ¿no? Siempre está recorriendo misma distancia. Entonces, esta C es constante, entonces lo que yo voy a promediar va a ser en media armónica, ¿no? Justamente siguiendo ese mismo razonamiento, van a llegar a que se va a promediar en media armónica, ¿no? Pero ¿qué tal si le está diciendo que el ensayo se realiza con un tiempo constante? ¿No? Es decir, que
no sé, estoy realizando un ensayo en 5 automóviles para determinar tal vez un valor promedio para temas de estudio, ¿no? Entonces, yo ensayo esos, bueno, hago un ensayo en esos 5 automóviles y yo lo que hago es calcular un tiempo constante, ¿no? Le doy una hora para el funcionamiento de un automóvil, otra hora para el otro, así, ¿no? Un tiempo constante. Si fuera ese el caso, pues, como pueden ver, simplemente yo promedio con una media, bueno, digo, con una media geométrica, digo, con una media aritmética normal, ¿no? No tengo que aplicar nada más. Pero en este caso, ¿qué tal si no es, si mi tiempo no mantiene constante? En este caso, mi ensayo, ¿qué tal si es, no sé, ¿no? Que el automóvil vaya de aquí hasta, bueno, que vaya del Alto a La Paz, ¿no? Y el otro automóvil también, del Alto a La Paz, del Alto a La Paz, ¿no? En este caso, esto se mantendría constante, ¿no? La distancia se mantiene constante. Y cuando la distancia se mantiene constante, pues vamos a tener que se promedia en media armónica, ¿no? Y si no les da ninguno de esos datos, entonces ustedes simplemente van a asumir de que se va a promediar en esta media. ¿También? Si no les dice ni tiempo constante, ni les dice distancia constante, entonces ustedes simplemente asumen de que, o bueno, asumen de que se está haciendo una distancia constante y van a promediar en media armónica. También si eso representa su problema. Puede ser, ¿no? Son problemas bastante pequeños, se les puede presentar. Bien, ¿qué me dice este problema, no? Me dice, en una compañía proveedora industrial tienes registros de costos de procesamiento de una orden de compra en dólares, ¿no? En los últimos 5 años el costo ha mostrado la siguiente tendencia, ¿no? Primero 55, luego cuesta 58, luego 61, 65 y 66, ¿no? Entonces, en esos 5 años me dice que sucede eso. También me dice, ¿cuál ha sido durante este periodo el porcentaje promedio de incremento? ¿No? Me está hablando de un porcentaje promedio de incremento. Tengo que calcular cuál es el promedio, ¿no? Y además me dice, ¿no? Si esa tasa promedio, el valor que encuentro, se mantiene constante en los siguientes 3 años, me dice, ¿cuánto costará a la industria procesar una orden de compra en ese tiempo? Me dice, ¿no? Pasado 3 años. Bien, para esto, ¿qué le vamos a dar? Solución. Vamos a definir, como se llama, variables. Siempre definimos variables que estamos estudiando. Estamos relacionando, en este caso, variables, ¿no? Por ejemplo, vamos a relacionar el costo en el año I, ¿no? En el año I, eso va a ser C sub I. F sub I va a ser el factor de crecimiento en el año I. Y P sub I va a ser el porcentaje de crecimiento en el año I, ¿no? Factor de crecimiento y porcentaje de crecimiento. Ahora vamos a definir qué son estas dos de acá, ¿no? Bien, primeramente el factor de crecimiento, ¿no? El factor de crecimiento, como pueden ver aquí, es el cociente de C sub I más 1 entre C sub I, ¿no? Es decir, digamos, por un ejemplo, les puedo dar, ¿no? Con esto mismo ejemplo. Entonces, digamos que en el año 1, en este caso 55 sería, ¿no? Mi costo. Digamos que en el inicio del año cuesta 55, ¿no? Al inicio del año, ¿no? Entonces, durante el año ha habido cierto incremento, ¿no? Y al inicio del otro año, ¿no? Ya cuesta 58. Entonces, ha habido un incremento, ¿no? Entonces, hay dos maneras de medir un incremento, ¿no? Uno haciendo un cociente y otros restando, ¿no? Lo más eficiente siempre es hacer un cociente, ¿no? Restando a veces no da la intuición que queremos, ¿bien? En cambio, cuando dividimos da una mejor impresión, ¿bien? Entonces, como ha habido un incremento, entonces decimos que en este año ha habido un factor de crecimiento, ¿está bien? Un factor de crecimiento. Y ese factor de crecimiento simplemente va a ser la división entre 58, que sería el costo en el año siguiente, sobre 55, ¿no? Eso ha sido mi factor de crecimiento en este año, ¿no? Y como puedes ver, si aquí despejo, es algo, tal vez algo más notorio, va a verse. Si yo lo despejo, sería en este caso 58, va a ser igual, a F, ¿no? F multiplicado por 55, ¿no? Como puedes ver aquí, este 55 está siendo multiplicado por un factor, ¿no? Pues también se llama factor, en este caso, y el resultado está creciendo, ¿no? Pues factor de crecimiento, ¿no? Si es que este resultado decrece, entonces factor de decrecimiento se puede llamar, ¿no? Pero bien, pues se le denomina así, ¿no? Factor, porque aquí se está multiplicando justamente, ¿no? Factor de crecimiento. Bien, se define de esa manera. Y el porcentaje de crecimiento se define de esta manera, ¿no? El porcentaje de crecimiento va a ser igual a F sub I menos 1 multiplicado por el 100%, ¿no? ¿Y qué es este porcentaje de crecimiento, no? No es nada más que esto, ¿no? Vamos a borrar esta parte. ¿Está ahí? Bien, vamos a definirlo de esta manera, ¿no? ¿Cuánto ha crecido desde 55 hasta 58? Vemos que ha habido un incremento de 3, ¿no? Un incremento de 3.
Entonces, este incremento de 3, ¿cuánto representa en porcentaje con respecto a este valor? Eso me quiere decir mi porcentaje de crecimiento. ¿Sí ven? ¿Cuánto ha habido un incremento? En este caso, como pueden ver, usamos una resta, ¿no? ¿Cuánto ha habido un incremento? Ha habido de 3, ¿no? Y ese 3 en porcentaje, ¿cuánto representa de esta cantidad? Es mi porcentaje de crecimiento en este caso. ¿Está bien? Bien, entonces, teniendo eso, espero que quede claro. Entonces, nosotros vamos a trabajar con esto. Luego vamos a trabajar con esto, porque lo que me pide es esto, porcentaje promedio, ¿no? Pero no vamos a promediar directamente esto. Lo que vamos a promediar va a ser este valor. Y van a ver cómo vamos a hacer ese promedio, ¿no? Si yo calculo de todos los años, ¿no? Pongo aquí año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5, ¿no? Y los costos también, 55, 58, 61, 65 y 66, pongo ahí en una tabla y calculo el factor de crecimiento, ¿no? Es la división simplemente, ¿no? La división de este valor con este valor lo divido y obtengo este, ¿no? Este valor con este valor lo divido y obtengo este valor, ¿no? Y así voy cada valor dividiendo y obtengo eso. Obviamente aquí no va a haber porque no hay otro valor aquí abajo con que dividir, ¿no? Entonces no va a haber, todavía no se ha evaluado ese factor de crecimiento, se podría decir, ¿no? Y la tasa de crecimiento, simplemente haciendo operando con esta expresión, vamos a obtener esto. Bien, como digo, este factor de crecimiento va a representar qué tanto ha crecido con respecto a esto. Es decir, ¿no? En este caso me dice que hay un 5,45% de tasa de crecimiento, ¿no? Porcentaje de crecimiento. Entonces, lo que esto me quiere decir es que yo esto le sacaré, ¿no? A este valor, a este 55, le sacaré su 5,45%, ¿no? Le voy a sacar, solamente me va a dar cierto valor, ¿no? En este caso me va a dar 3, justamente me va a dar 3. ¿Bien? Entonces, eso ha sido el incremento, ¿no? Como pueden ver, voy a sacar de esto, ese porcentaje, voy a sacar de este valor, me va a dar 3 y eso ha sido el incremento, ¿no? Como pueden ver, 55 más 3, 58. Eso me quiere decir también cuánto ha habido de incremento con respecto a este valor. ¿Bien? Eso me representa ese porcentaje. Bien, entonces, teniendo eso en cuenta, lo que podemos hacer puede ser esto, ¿no? Vamos a ver que van a hacer una relación iterativa aquí, ¿no? Puedo calcular el costo en el año 5, que va a ser igual al factor de crecimiento en el año 4 por el costo en el año 4. ¿No? Tenemos eso. Pero el costo en el año 4 también puede ser igual al factor de crecimiento en el año 3 por el costo en el año 3, ¿no? Y así, el costo en el año 3 va a ser igual al factor de crecimiento en el año 2 por el costo en el año 2, ¿no? Y así podemos ir hasta que lleguemos al 1, ¿no? Y tendríamos esta expresión de acá, ¿no? Es decir, que si yo multiplico todos esos valores y lo multiplico por el año 1, ¿no? Al final voy a obtener justamente ese valor de aquí, ¿no? 66, el costo en el último año. Bien, teniendo eso en cuenta, y vamos a decir también si es que existe un factor de crecimiento promedio, ¿no? Es decir, que todo esto se va a mantener constante, eso es lo que justamente me quiere decir, ¿no? Voy a suponer que todos estos crecimientos son constantes. Si todos estos crecimientos son constantes, voy a realizar la misma operación, voy a multiplicar esto, ¿no? Suponiendo que son constantes, todo esto, y ese resultado lo voy a multiplicar por el 55, que sería en el primer año, obviamente me tiene que dar el mismo valor de acá. ¿Ven? Me tiene que dar el mismo valor. Como pueden ver, esto me refleja esta expresión acá. Como pueden ver, de vuelta estamos usando ese razonamiento, ¿no? Que si se emplaza por el valor promedio, al final el efecto va a ser el mismo. ¿Bien? Y bueno, de vuelta, si igual, como está haciendo, igualamos estas dos expresiones y al final, como pueden ver, se van a simplificar estos, ¿no? Y me va a quedar esto. El factor promedio elevado a la cuarta va a ser igual a F, al factor promedio de todos los años. ¿Ven? Como pueden ver, esto es una media geométrica. ¿Ven? Entonces, esto podemos reemplazar valores. ¿No? Podemos reemplazar valores y bueno, a ver, por participación igual, calculen este valor, ¿cuánto les sale? A mí me ha salido 1,047. Ya, pero ¿alguien más? Confirmo, sí. Confirmo. 047. Confirmo, OPSI 1,0466 me sale a mí. Ya. Entonces, como pueden ver, ese resultado, ¿no? 1,0466, ¿no? Entonces, si cada año fuera, de vuelta, ¿no? Volviendo al significado, si cada año tuviera este factor de crecimiento, es decir, reemplazo por todos estos años, voy a reemplazar ese factor que he obtenido ahora, entonces al final voy a obtener el mismo crecimiento, ¿no? Voy a multiplicar por 55 y al final de todos los años voy a obtener de vuelta 66. Obviamente, en este punto, en los parciales no voy a obtener lo mismo, ¿no? 55, si lo multiplico por esto, no me va a dar 58, ¿no? Y 58, si lo multiplico por 61, no me va a dar. Pero al final, el efecto va a ser igual.
Bien, al final va a pasar eso. Bien. Ya teniendo eso en cuenta, como pueden ver, el factor de crecimiento es restarle 1, simplemente quitarle esto, ¿no? Restarle 1 y multiplicarle por 100, 4,66. Ese sería mi porcentaje promedio de incremento. Bien, en todos los 5 años. Bien, bien, entonces, lo siguiente que me pide es cuánto costará a la industria procesar una orden de compra en ese tiempo, ¿no? Me dice que si este porcentaje se mantiene constante en los próximos 3 años, ¿no? Es decir, en los próximos 3 años, ¿cuánto le va a costar a la empresa, ¿no? Es como lo puedo calcular, ¿no? De esta manera, ¿no? C sub 8, en este caso C sub 8 sería después de 3 años, ¿no? En el año 5, 6, 7 y 8, ¿no? En el año 8 va a ser igual a F promedio elevado al cubo, ¿no? Como ustedes analizaron 3 años, entonces va a ser al cubo, multiplicado por el C sub 4. Ah, no, espera, en este caso ya es C sub 5. También van a conseguir eso. Está mal esta parte. ¿Sí? C sub 5, sí. Y bueno, eso si lo evalúo, sería 1,0466 al cubo por 66 y me da un costo de 75,76. Bien. Como pueden ver, esto me va a servir, por ejemplo, para hacer estimaciones. También para eso a veces me sirve los valores promedio. Yo calculo un valor promedio, entonces va a seguir esa tendencia al crecimiento. No va a haber mucho error, ¿no? Tal vez en el último año va a haber tal vez un 73 o tal vez un 78, ¿no? No hay mucha variación, ¿no? Eso es lo que me sirve también para hacer aproximaciones de este valor. ¿Sí? Auxi, ¿podría explicar sobre C sub 8? No lo entendí muy bien. ¿Ok? ¿Está bien? Bien, como me dice que calcule en los próximos 3 años cuánto va a ser el costo, suponiendo que este factor se va a mantener constante, ¿no? Entonces aquí pueden ampliar en la tabla, ¿no? Pueden poner aquí valor, aquí en 5, aquí en esta parte puedo incrementar, ¿no? Algo así, ¿no? En los próximos 3 años, me dice, ¿no? Es decir, aquí va a haber en el año 6, en el año 7, en el año 8, ¿no? Bien, después en el costo en el año 8, es lo que me está pidiendo, ¿no? C sub 8, costo en el año 8. Y bueno, esta que va a ser igual, ¿no? Aquí, por ejemplo, si tenemos aquí el año 5, y eso me da un 66, y si suponemos que esto se mantiene constante, es decir, que en el año 5, ¿no? Va a venir ese factor promedio, ¿no? Ese F promedio. Y aquí también va a ir en el año 6 un F promedio, ¿no? Aquí también va a haber un F promedio, y aquí también va a haber un F promedio, ¿no? Algo así, un F promedio, un F promedio. Y en aquí, obviamente, no podemos calcular porque no tenemos el costo en el otro, ¿no? Si todos estos tienen Fs promedios, ¿no? ¿Cómo calculamos el costo en el año 8? Sería multiplicar el costo en el año 7 por F. ¿Eh? Pero el costo en el año 7 va a ser multiplicar por F y por el costo en el año 6. ¿No? Y al final el costo en el año 6 va a ser multiplicar otra vez por F y por el costo en el año 5. ¿No? Como pueden ver, estamos multiplicando 3 veces ese factor promedio. ¿No? Es pues F al cubo, ¿no? Y por el costo en el año 5, ¿no? Este está mal, ¿no? Como digo, van a corregir, eso no es 4, es 5. Y tengo esta expresión de acá y obtengo esto, ¿no? Como digo, es una estimación, ¿no? que puede pasar. ¿Sí? Ya, a ver, les hago una pregunta. Si yo mantengo, bueno, si es que tengo un crecimiento, en este caso, constante, ¿no? Yo asumo que todo el crecimiento es constante, ¿no? Y voy a graficar, porque puedo hacer una gráfica de esta manera, donde aquí puedo graficar, por ejemplo, el año. No puedo graficar el año. Y aquí puedo graficar el costo. Suponiendo que se mantiene constante, ¿qué tipo de gráfica creen que yo voy a obtener? Suponiendo que este porcentaje o este factor promedio es constante, ¿qué tipo de gráfica yo obtendría? ¿Una recta? Una recta. ¿Ver alguien más? Ya, no, creo que nadie más. No sería una recta, va a ser o bien va a ser una curva polinómica, en los mejores de los casos, ¿no? O va a ser una curva exponencial. ¿Está bien? No va a ser una recta. ¿Y por qué no va a ser una recta? Ahorita les voy a justificar. ¿Está bien? Si yo asumo que este porcentaje se mantiene constante, es decir, digamos, lo ponemos en 5%, ¿no? En 5%. Todo esto se va a mantener en 5%.
Entonces, como pueden ver, el 5% de 55, seguramente va, en este caso, si lo puedo calcular, sería, digamos, un 2,75, ¿no? Entonces, ese incremento va a haber, ¿no? Es decir, aquí puedo poner, ¿no? En el año 1, aquí puedo poner, digamos, en el año 2, y voy a ir graficando, ¿no? En el año 1, digamos que ha salido, en este caso, 55, ¿no? 55. Y en el año 2, como es un 5% de crecimiento, entonces tengo, en este caso, si es 2,75, tengo un 57,75. Bien, ese sería mi resultado en el siguiente año. Entonces aquí tendría 2 puntitos, ¿no? 2 puntos. Bien, y aquí tendría así, ¿no? Esta distancia de aquí, como estoy diciendo, ese es el 5% con respecto a esto, ¿no? Que en mi caso, como les dije, es 2,75. ¿Sí? Bien. Entonces, en el siguiente año tengo que calcular el 5% de este valor en este caso. También ya no del 55, sino de este valor, ¿no? Y el 5% de ese valor, si me permite un momento, lo voy a calcular, por 0,05, ¿no? Me sale 2,88, ¿no? Entonces, en el tercer año, ¿no? Vamos a tener un punto más o menos por acá, puedo graficar, que en este caso si es 2,88 más 57,35, va a ser 60,63, ¿no? 60,63. Y voy a tener otro puntito más acá, ¿no? Pero el incremento en este caso, este incremento de acá, ¿no? Ya no es 2,75, sino es 2,88, ¿no? 89, según ya, ¿no? Como pueden ver, ha habido un pequeño incremento, bueno, ha habido el mismo incremento acá, aquí ha habido un incremento y hemos obtenido un 2,75, ¿no? De incremento. Aquí ha habido el mismo incremento, pero hemos obtenido un incremento mayor, ¿está bien? Esto no es característico de una recta. Una recta, si yo tomo intervalos iguales, el incremento va a ser igual, ¿no? Es decir, una recta tendría que ser en este caso, si yo tomo este intervalo, ha habido un crecimiento de 2,75. Tomo este intervalo, ha habido un crecimiento también de 2,75. ¿Ven? Pero en este caso no se cumple eso, ¿no? Y como van a ver, poco a poco va a ir aumentando más y más. ¿Ven? Entonces va a ser un crecimiento exponencial, ¿no? En el mejor de los casos se le puede reducir hasta una polinómica, pero va a ser un crecimiento exponencial. ¿Ven? Como pueden ver. Bien, espero haber resuelto esa duda, ¿no? Porque a veces así es hasta la misma crecimiento de poblaciones, por ejemplo, se da de esa manera, ¿no? Bien, ¿qué me dice esto? Me dice, una empresa comercial, uno de los agentes hizo 4 viajes durante un mes y los gastos en dólares se indican a continuación, ¿no? Calcular el gasto promedio diario, ¿no? Bien, entonces esto le va a dar solución y voy a aplicar la definición, ¿no? Voy a aplicar X promedio, que me dice que es igual a X, como es el gasto promedio, entonces voy a calcular este gasto, ¿no? Y voy a promediar, ¿no? 142,5, ¿no? Así aplicando la fórmula, promediando estos valores. Ahora les digo aquí, ¿no? Les hago la pregunta. ¿Está bien en el modo que lo calculé o en qué me estoy olvidando acá? ¿Qué es gasto promedio por día? Tenemos que calcular algo así. Disculpe, ¿qué dijo? Que tenemos que calcular el gasto promedio por día, Ya, por aquí, digamos, aquí me da el dato, ¿no? Gasto por día. pero Ha habido 10, 150, 200, 120, y lo que yo hice aquí fue promediar eso, ¿no? ¿Y lo hice bien o lo hice mal? esos gastos no así solo de un día, Oxy, varía los días. Varía los días, ¿no ves? Esto de aquí, ¿no ves? A esto yo pienso que te estás refiriendo. A esta columna de acá, Sí, Oxy varía. Uno ¿no? no hace 3,5 días, en otro medio día, así varía. Exacto, también. Si la duración solo fuera de un día, obviamente estaría bien, ¿no ves? Si cada viaje fuera un día, estaría bien, ¿no? Pero aquí tiene un peso, ¿no? Por ejemplo, este gasto de aquí, este que se ha registrado de 100, tiene un peso, me está diciendo que en 3,5 días he gastado, bueno, cada día he gastado 100, ¿no ven? En los 3,5 días habré gastado en este caso 3,500, ¿no? No, 350, perdón. Bien, eso es lo que me está diciendo, ¿no? 350. En aquí, por ejemplo, he gastado 75, en aquí he gastado 2,400, ¿no? Y en aquí he gastado, bueno, ya sería ese el producto. Pero como pueden ver, cada uno tiene un peso,
¿no? No puedo hacer yo directamente con estos valores trabajar, a no ser que me diga, ¿no? Que solo el viaje ha durado un día, ¿no? Pero aquí me da un peso, ¿no? Sería como una frecuencia también. Entonces, de aquí, como digo, está mal, ¿no? No deben calcular de esa manera. Cuando les da una frecuencia, en este caso no sería tanto como frecuencia, porque está un coma, ¿no? Y 3,5, más sería un peso, ¿bien? Un peso. Entonces, aquí lo que vamos a hacer sería, como dice este compañero, tenemos los viajes, pero también no nos vamos a olvidar de la duración de los días, ¿no? Y el gasto total del viaje vamos a calcular en esta columna. ¿Ven? Tengo acá. Y eso no es nada más que el producto, ¿no? 3,5%, que tengo 350, 0,5%, 75 y así. ¿No? Aquí tengo 660, ¿no? Entonces, cada viaje ha tenido ese gasto, ¿no? Y al final la suma sería 3,435, ¿no? Y la duración de todos los viajes sería 21,5, ¿no? Que sería la suma también de los días. Bien, y aquí tengo, como digo, la media, sería en este caso el gasto total en todos los viajes, este gasto, y también la duración, ¿no? Aquí me confundí, duración le van a poner, van a disculpar ese error, duración total de todos los viajes, ¿no? O sea, la división de este valor con este valor. ¿Ven? Tengo acá, y me da 162,1. Bien, ese sería mi gasto promedio. Y de vuelta, ¿no? ¿Qué me quiere significar este gasto? A ver, espero que hayan entendido. Si alguien me puede decir que este valor, ¿cómo yo lo podía interpretar? El gasto por día de los viajes. Ya también, pero ahí falta un concepto también, ¿no? A ver si alguien más quisiera participar. Como un centro de gravedad, Auxi. Ya también, ¿no? Se le puede llamar, ¿no? A la media se le llama como centro de gravedad, ¿no? Pero lo que yo, bueno, quería que me dijera es que si yo gasto en todos estos viajes, ¿no? Ponte que yo no he gastado esto, yo no he gastado esto, no, nada de esto, ¿no? Ponte que yo he gastado esto, ¿no? 162,1, ¿no? Ese he gastado todos los días, en todos mis viajes, ¿no? En los 3,5, por ejemplo, acá, todos los días he gastado 162,1, ¿no? Todos los días he gastado esa cantidad de dinero. Al final voy a obtener el mismo gasto. De vuelta, ¿no? Volviendo a eso, ¿no? Si yo cambio por todos los valores observados, yo cambio este promedio, al final yo tengo el mismo efecto, como pueden ver. Puede ser. Y este valor también me puede servir para estimaciones, por ejemplo, ¿no? Tal vez para listar dinero para futuros viajes, ¿no? Si tengo esto, una estimación vaga, pues si a ver, un viaje que va a durar, no sé, ¿no? Tal vez unos 5 días va a durar, entonces yo con base a esto, ¿no? Con base a esto y tal vez con la desviación estándar que vamos a ver más adelante, con base a este valor, puedo estimar más o menos cuánto le debo dar o cuánto debo llevar en mi viaje, ¿no? Para no aprovecharme, ¿no? O tal vez para controlar también si soy un empresario y mando a un trabajador para controlar, ¿no? Entonces, justamente para eso. ¿Ven? Me puede servir ese valor para estimar ese valor, el gasto que puede haber en un viaje. ¿También? Esa es la respuesta que quería que me diera. Pero bueno, vale su participación. Ven más en recuerdo igual en el final de la clase. Bien, otra manera es verlo como una media ponderada, ¿no? Aquí como hemos visto, lo hemos visto de esa manera, ¿no? De que hemos gastado al final un gasto total, hemos tenido unos días totales de viaje y hemos dividido esos valores, ¿no? Bien, pero una media ponderada podemos hacerlo simplemente con esos valores, ¿sí? Solo con lo que me da en la tabla. ¿Y qué es una media ponderada? Es justamente eso, darle un valor digamos, darle un peso, en este caso, ¿no? Darle un peso a un valor. ¿No? En este caso estamos dando un peso de 3,5, aquí estamos dando de 0,5, así. A cada observación le estamos dando un peso. ¿Está bien? Es una media ponderada. La fórmula es de esta manera. ¿Está bien? La media ponderada va a ser igual a las observaciones, a los datos X sub I. En este caso, X sub I solo serían estos datos. 100, 150, 200 y 120. Y le estamos dando aquí un peso, ¿no? Ese peso en nuestro caso sería la duración del viaje. ¿Ve? La duración del viaje, ese peso le estamos dando. Y al final lo dividimos entre la sumatoria de los pesos. Como también se van a dar cuenta, las medias son ponderadas, ¿no? Usualmente esto se le pone como 1 o esto se le pone como una frecuencia, ¿no? O sea, en sí, a toda media se le puede llamar como media ponderada. Pero tal vez esto tiene un poco más de sentido cuando ponemos el ejemplo de sus notas, ¿no? A ustedes se les puede decir que vamos a tener 3 parciales y un final, ¿no? Cada parcial que valga, a ver, no sé, 25%. No, 20% puede ser, ¿no? Cada parcial que valga 20%, ese peso va a tener, ¿no? Seguramente van a tener aquí notas, ¿no? Puedo aquí poner, digamos, el primer parcial, no sé, tal vez se han sacado un 70, ¿no?
El segundo parcial tal vez un 75, ¿no? Y el tercer parcial un 65. Y bueno, al final tal vez, no sé, se pueden haber sacado un 70, ¿no? Y auxiliatura tal vez que vale 10 puntos, ¿no? Haciendo eso sería un 100. Se han sacado, no sé, un 90, pues, ¿no? De esa manera. Entonces, cada uno, como pueden ver, tiene un peso. Por ejemplo, este tiene un peso de 20%. ¿Ven? El de abajo también tiene un peso de 20%. El de abajo también de 20%. El final tiene un peso de un 30%. Perdón, 30%. Bueno, sí, no me alcanza ahí. Y la auxiliatura sería un peso de 10%, ¿no? Cada uno tiene un peso. ¿Y cómo aquí calcularían su media ustedes? Siguiendo esta fórmula, ¿no? Tendrían que poner, por ejemplo, si han sacado esas notas, tendrían que poner de esta manera, digamos, 70 por 20, ¿no? Más 75 por 20, ¿no? Más 65 por 20, sería aquí más 70 por 30, ¿no? Más 90 por 10. Y eso en la sumatoria de todos los pesos, ¿no? En este caso sería la sumatoria, sería 100. ¿No? Y ya sería su nota final. A ver, de vuelta, por participación, a ver si alguien hace esta media de acá. Se calcula esto. Sale Oxy 72. 72 a la opción. ¿No? 72. Entonces, obviamente, sería su nota final. ¿No? Como pueden ver, estos serían como las observaciones. Y a cada observación nosotros le estamos dando un peso, ¿no? Es una media ponderada. ¿Bien? Eso, en este caso también sería una media ponderada, ¿no? Los datos serían el gasto de diario, que vamos a tener 100, 150, si los datos distintos. Y la ponderación sería la duración de los días. En nuestro caso, la ponderación va a ser, por ejemplo, la frecuencia. Bien, bien, como pueden ver, aplicando esto, justamente les va a dar lo mismo, ¿no? De hecho, es hacer lo mismo, pero tal vez más resumido. No sé cuál sería más fácil, ¿no? Pero de hecho es hacer lo mismo, ¿no? Porque aquí estamos multiplicando 3.5 por 100, y como pueden ver, aquí también estamos multiplicando eso. ¿Ve? Y luego al final estamos sumando. Como pueden ver, también estamos sumando. ¿No? En sí es lo mismo. Bien, pero aquí dándole un sentido de media ponderada. Es lo mismo. Y haciendo este cálculo, obviamente va a dar el mismo resultado, ¿no? 162,1. Bien. Ya, ¿qué me dice, no? Me dice, se tiene el siguiente paralelepípedo y se tomaron las siguientes medidas de los lados, ¿no? Y me pide calcular la suma de las longitudes de las aristas. Me pide también calcular la superficie promedio. Aquí sería la suma promedio, van a disculpar. Calcular la suma promedio de las longitudes de las aristas. Aquí va a ser calcular la superficie promedio de sus lados y finalmente calcular el volumen promedio. ¿Ven? Con estos datos, ¿no? Me da estos valores. Me se calcula el valor promedio. ¿Ven? Bien. Bien, solución. ¿No? Nuevamente, vamos a ir con el inciso A. Y nos pide la longitud de todas las aristas, ¿no? La suma de la longitud, ¿no? Como digo, la suma promedio de todas las longitudes. Entonces vamos a sumar esta longitud, que sería 1, ¿no? Aquí tengo 2, ¿no? Y bueno, todas las longitudes, ¿no? Vamos a verlo con ecuaciones mejor. Tendríamos esta sumatoria, ¿no? Tenemos 4C, eso 4C ¿de dónde vendría? Vendría de esta longitud de acá, vendría de esta longitud, de aquí abajo, y también la que hay acá. No tengo 4 con eso. ¿Eh? Y 4B de la misma manera, ¿no? Sería este de acá, este, y los dos también que están atrás, ¿no? Y 4A también, ¿no? Los dos que están adelante y los dos que están atrás. Bien, tengo eso sería la longitud de la suma de todas sus aristas. Me pide calcular su valor promedio. Por aquí vamos a usar una propiedad que cumple la media. También la media, para que sepan, es una transformación lineal. ¿Bien? ¿Y qué es una transformación lineal? ¿No? Una transformación lineal simplemente es, pueden hacer aquí analogía con lo que es una derivada o una integral, ¿no? Porque también son transformaciones lineales, la derivada y la integral. ¿Bien? Cuando tenían una suma de integrales, es decir, tenían así, digamos, la integral de una suma de funciones, ¿a qué era igual la integral? ¿Cómo se podía separar esto? Si alguien puede responder. Tenían, por ejemplo, esto. La integral del primero más la integral del segundo. ¿Lo ven? Exacto, así eran, ¿lo ven? Esto va a ser exactamente lo mismo. Esa es una propiedad de linealidad, ¿también? Como en la derivada de la misma manera, ¿no? Pasaba eso. En este caso va a ser lo mismo, ¿también?
Esta media va a ser como la media de este sumando, luego más la media de este sumando, más la media de este sumando. ¿Ven? Es una propiedad que cumple la media. ¿Ven? La media de L va a ser igual a la media de 4C más la media de 4B más la media de 4, ¿no? Otra propiedad más de las integrales. ¿Qué pasaba cuando tenían esta integral de acá? Aquí era igual. A ver, ¿se puede participar? La constante sale de la integral. ¿No ven? Sale la integral, ¿no ven? La constante por la integral de la función, ¿no ven? Y aquí va a cumplir esa misma propiedad. Esta constante que tengo acá, que es 4, va a salir de la integral. Bien, va a salir de la integral y vamos a tener justamente esta relación, ¿no? Y aquí obviamente puedo factorizar este 4 y puedo tener la suma de las medias, ¿no? Una propiedad que aquí tal vez no es notorio es esta propiedad de acá, ¿también? Que también se cumple. La propiedad de una constante, digamos que A es una constante, va a ser simplemente la misma A. ¿Está bien? Es también una propiedad que deben aprenderse. ¿Ven? La media de una constante es la misma constante, ¿no? Es también con la sumatoria, también se dan cuenta de eso. Una propiedad. Bien, teniendo eso en cuenta, entonces aquí, ¿qué es lo que tengo que hallar? Tengo que hallar primero la media de C, la media de B y la media de A. ¿No? Entonces aquí voy a calcular primero la media de A, voy a calcular la media de B, la media de C, y lo veis reemplazando. ¿Está bien? Es lo que voy a hacer. Bien, ahora para la superficie. Para la superficie, lo que yo tengo sería 2AC. Ese 2AC justamente sería esta arista de acá. 2AC. Sería la de arriba, ¿no? Bueno, disculpa. Sería esta de arriba. Toda esta superficie. Ese sería A por C. Y la de abajo más, hay que sumar esos dos, tendría 2 veces A por C, ¿no? Que sería un lado de dos lados del paralelepípedo, ¿no? Y con ese mismo razonamiento hallamos esos dos de acá, ¿no? 2AB sería, este caso sería esto y el que queda atrás. ¿No ve? Y finalmente 2CB, que sería este de acá y el que queda al lado izquierdo. Entonces tengo este, esa sería mi superficie. Y de vuelta, ¿no? Aplico lo que sería la media de la superficie y va a ser igual, como de vuelta haciendo respetar esa transformación, 2 por la media de A por C. En este caso ya no puedo separar por producto, mucho ojo con eso, no puedo, esto no va a ser el producto de las medias, ¿también? 2 por la media de A por C, más 2 por la media de A por B, más 2 por la media de C por B. ¿Ven? Ese sería. Y para el volumen, simplemente esto, ¿no? Aquí ya no tengo que hacer nada. La media de B, si más de la media del producto de estos. ¿Ven? Bien. Para el primero, lo que tengo que hacer simplemente es calcular la media de sus valores. Para el segundo, lo que tengo que hacer es multiplicar estos valores. Multiplicar primero A por C y multiplicar todos los valores, este valor con este valor, este valor con este valor, así, ¿no? Ir multiplicando y al final calcular su media, ¿no? Y para el AB también de la misma manera, hacer A con B, ¿no? Y también obtener eso. Todo es hacer así. Y obtengo lo que sería mi superficie promedio. Y con el volumen sería en 3 parejas, ¿no? Todos de acá. Todos de acá, todos de acá. ¿No? Aquí vamos a hacer una suposición, algo importante. También en estos dos incisos vamos a hacer una suposición. Y vamos a hacer que este dato va a corresponder con este. ¿Está bien? Así. Este dato de aquí corresponde con este y corresponde con este. Como si fuera un par ordenado. En este caso, un par de 3, ¿ves? De 3 elementos. ¿Bien? Así vamos a suponer. ¿Por qué? ¿Bien? Porque si yo tomo estas medidas, si yo tomo estas medidas y estas medidas al azar en un ensayo, tomo esas medidas, se van a dar cuenta de algo, ¿no? Que este producto A por C lo puedo obtener de otras maneras. Por ejemplo, este A con este C. Este mismo A con este de acá. Ese mismo A con este de acá. ¿No? Y al final, ¿cuántos datos tendría que tener? Tendría que tener 1 por cada 5, ¿no? 5 por 5, 25. Tendría que tener 25 combinaciones para A con C, 25 para A con B, 25 para C con B. Y de esos 25 operaciones que he realizado, realizar la media. Y eso sería lo correcto aquí. ¿Bien? En este caso no lo resolví de esa manera porque se va a ser un poco extenso. ¿Bien? Pero tal vez a ustedes les dé para puntos extra. ¿Bien? Pero sería de esa manera, ¿no? Espero que se den cuenta de eso. Pero en este caso vamos a suponer que esto es como una pareja, que no se pueden separar. ¿Bien? Son como una pareja que no se pueden separar, entonces este dato de aquí solo va a tener un producto, que sería este acá. ¿Bien? Y este acá también va a tener solo un producto, que sería este acá. En este caso solo tendría 5 valores.
¿Ven? Y obviamente para el volumen, imagínense cuántas combinaciones tendría que hacer aquí. ¿Ve? Tendría que ser A, B por C. 5 por 5 por 5, ¿no? 125 combinaciones habría, ¿no? Las 125 valores tendría que calcularlos y luego hacer su promedio. Y ese sería el verdadero promedio de esto, ¿no? Pero en este caso, como digo, yo he suponido que son como parejitas, ¿no? Simplemente tengo 5 observaciones. No, no es lo correcto, también les diré, no es lo correcto. Lo correcto sería hacer combinación con combinación. Bien, porque aquí, como digo, son productos. En cambio, aquí, nada que ver, ¿no? Aquí simplemente es una media de C, ¿no? Aquí simplemente tengo 5 datos, solo tengo esto. Calcular la media de esto. Puede ver, es mucho más fácil. En cambio, acá ya se complican las cosas, ¿no? Espero que se parte entendiendo. Bien, entonces para eso yo me elaboré una tabla donde puse las observaciones, puse A, B, C, AB, AC, BC, ABC. No, como digo, es supuesto que son como parejas, que no se pueden separar. Y aquí abajo pues están los promedios, ¿no? Para el primer inciso, simplemente es emplazar este promedio. 7,38, 3,34, 10,62 y sumarlos y multiplicarlos por 4, ¿no? Y me da 85,4 milímetros. ¿No? Bien, para el segundo, para la superficie, utilicé estos tres últimos, es de acá, este y este, ¿no? Y también los sumé y los multipliqué por 2 y obtengo este resultado. ¿Bien? Y para el último, como digo, sí meterá operar y luego sacar su promedio, ¿no? Que sería 260,6. ¿Bien? Como digo, lo que se debería hacer realmente es ir probando combinación con combinación. Bien, combinación con combinación. Otra manera también de hacer esto, que tal vez ustedes lo pueden tratar de comprobar, van a ver, por ejemplo, en este primer inciso, ¿no? Aquí, ¿no? Donde solo tenía que calcular las medias. El calcular las medias ya tenía ese resultado de acá, ¿no? Ahora, imagínense que yo hubiera hecho esto, ¿no? Hubiera calculado primero para este valor, ¿no? Luego hubiera calculado para este valor, así. Hubiera ido sumando, ¿no? Hubiera calculado primero L1. L1 para este primer valor. Luego hubiera calculado L2. L2 para este primer valor, ¿no? Luego L3, L4 y L5, ¿no? Y uno puede pensar, yo haré la media de esos valores y me va a dar justamente esta media. Pero no va a ser así. Porque aquí, cuando yo estoy calculando estas medias, de esta manera, estoy calculando todas las posibles combinaciones. Aquí, el que va a calcular de esta manera se está olvidando, por ejemplo, realizar la suma de este con este y con este, que también sigue siendo una longitud, una observación. ¿Está bien? O tal vez la combinación de este valor con este valor y con este valor, ¿no? Que también sería otra observación, ¿no? Entonces, una manera más sencilla sería aplicar esto, ¿no? Que estar combinando una y otra vez, ¿no? Bien, pero en el segundo y en el tercer caso, obviamente, no nos libramos de eso, sí o sí hay que combinar. Bien, este me dice, bueno, aquí creo que es 5, los de la, me dice, el Ministerio de Agricultura en su informe anual publicó el siguiente histograma. En el texto decía que correspondía a los ingresos netos en 1990 de una muestra de 50 cooperativas agrarias, ¿no? En miles de bolivianos en este caso. Me dice hallar, ¿no? El ingreso promedio de cooperativas, el ingreso mediano o el ingreso medio también puede ser, y el ingreso modal, ¿no? Bien, entonces, para esto primero, cuando nos dan un histograma, es recuperar nuestra tabla de frecuencia, ¿no? Con un histograma podemos recuperar completamente la tabla de frecuencia, ¿bien? ¿Y cómo lo hacemos, no? Solución. Los límites me los da el problema, ¿no? Me dice de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, de 6 a 8, de 8 a 12, de 12 a 22, de 22 a 32 y de 32 a 48, ¿no? Como pueden ver, no son amplitudes iguales. Aquí tengo ya una amplitud de 10, aquí también tengo una amplitud de 10 y aquí ya tengo una amplitud de 16, si no me equivoco, ¿no? 16. Y aquí, a ver, tengo una amplitud de 4 y más adelante de 2. No, no es amplitud constante. Entonces, esta gráfica sí o sí lo que me está proporcionando es una densidad. Creo que aquí no lo grafiqué bien. Pero bueno, ¿cómo obteníamos las frecuencias? Creo que este aquí es un poco menor a lo que creo que estoy viendo. Bien, primeramente la marca, aquí también puede ser Y sub I o M. Pueden llamar también marca de clase como M. Y me da 1, 3, 5, 7, 10, 17, 27 y 40, ¿no? Que siempre es el punto medio, ¿no? Ya bastante hemos visto esta parte. Es el punto medio de este intervalo.
La frecuencia, ¿no? La frecuencia simplemente es multiplicar la amplitud, en este caso 2 por 1, ¿no? Es 2, ¿no? En este caso 5 obtengo, sería 2 por 2.5, sería 5. En el intervalo obtengo 10, ¿no? Entonces aquí debe ser 2, aquí debe ser 5, ¿no? Ese dato me he olvidado poner. Debe ser un 5. También en ese intervalo tengo amplitud 2 y en este caso una densidad de 5. 5 por 2, 10, ¿no? En el cuarto tengo 9. En el caso tengo 4. 4 por 3.5 es el 9. En el otro tengo 15, en el otro tengo 6. En este caso 15 es del 12, en este caso sería del 8 al este, ¿no? Este sería en este caso, bueno, disculpa. El 9 sería del 6 al 8 hasta 4,5, ¿no? Y el otro del 8 hasta el 12 y 3.5, ese sería 15, ¿no? 6 sería en este caso de 12 a 22, 2 sería de 22 a 32 y un caso extremo, ¿no? Un dato nomás, ¿no? En 1. Esta vez se podría unir, como estamos diciendo, ¿no? Se podría unir con este intervalo para que no tenga muy pocos datos. Bien, me da esa tabla. Y primeramente me pide el ingreso promedio, ¿no? Para el ingreso promedio, como en la misma fórmula está, vamos a necesitar simplemente lo que sería mi marca de clase, ¿no? Mi frecuencia absoluta o mi frecuencia relativa, dependiendo del cual mejor ustedes manejen. Bien, es lo que vamos a necesitar, solo esas tres columnas. Bien, la marca de clase va a estar justamente acá. Ven, en esta parte acá. Aquí, ¿no? La marca de clase. Como la marca de clase va a ser un dato representativo, también vamos a asumir que es un dato o que es la media de este intervalo, ¿no? Pues justamente asumimos que es el valor, que es la mitad del intervalo, ¿no? Un dato representativo, ¿no? Vamos a poner E. Y la frecuencia, ¿cuántas veces repite ese dato representativo? ¿No? Y N finalmente sería la suma de todos estos. Ahora también recordemos que esta F y esta N es una constante, puede entrar a la sumatoria tranquilamente, ¿no? Si entras, va a ser F sub I entre N. Eso va a ser igual a H sub I. ¿Ve? Una manera es multiplicar estos valores, ir multiplicando todos los valores, y luego al final dividirlo por las observaciones totales, o simplemente multiplicar estos valores, ¿no? Este valor con este valor, y multiplicar este valor con este valor, y al final sumarlos y obtengo directamente, ¿no? Ya no tengo que dividir nada. Bien, como ustedes gusten, ¿no? Ah, no, en este caso no me equivoqué esta parte, van a disculpar. Estas frecuencias relativas acumuladas, lo que yo quiero es esto. Bien, me disculpas, ¿no? Entonces, lo que tendría que hacer es multiplicar este acá con este acá, ¿eh? Y así, multiplicando y sumando, ¿no? Y al final voy a obtener lo que es la media. Eso sería para datos agrupados. Esa sería su forma. ¿Ven? Muy bien, entonces yo voy a aplicar esto. Aquí tengo la sumatoria de todo eso, de la marca de clase por la frecuencia. Tengo esa sumatoria y lo que me da es 9,52, ¿no? Y directamente esto ya es la media, no tengo que dividir por nada. A ver, algo también importante que recalcar en esto es que tomamos esto como una media, justamente haciendo esa suposición, ¿no? Siempre hacíamos esa suposición de que este intervalo está uniformemente distribuido, ¿no? Si este intervalo está uniformemente distribuido, entonces su media, este valor va a ser. Bien, si ese valor va a ser, ya, por eso justamente es eso, ¿no? Y cada intervalo también, suponemos que este intervalo está uniformemente distribuido y su media sería este valor. Obviamente esto no es 100% verdadero, los intervalos no están uniformemente distribuidos, entonces hay cierta variación, ¿bien? Pero es una buena aproximación. Ya, entonces tenemos, bueno, ya hemos calculado este valor, ¿bien? Y ahora nos iremos a lo que sería el inciso B, ¿no? El ingreso mediano. Bien. Para el ingreso mediano, lo que nosotros vamos a hacer va a ser calcular, vamos a usar en este caso solamente esto, o también esto, ¿no? Para empezar. Bien, en esta parte ya nos olvidamos de esto. De las marcas de clase nos olvidamos, no manejamos acá. Bien. Vamos a decirme las frecuencias acumuladas o las frecuencias acumuladas relativas. Bien. Y también un valor de este. Ahora vamos a explicar bien esa parte, ¿no? Bien, primeramente vamos a determinar en qué intervalo se encuentra la mediana, ¿no? Como deben saber ustedes, la mediana es un valor que divide en dos partes iguales a la distribución. ¿No? Es decir, que a su izquierda se encuentra el 50% de las observaciones y a su derecha también se encuentra el 50%, ¿no? Bien, entonces, para eso, primeramente, como pueden ver nosotros, lo que significaba esta frecuencia de aquí era valores menores, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice que observaciones menores que 4 son 7. ¿No? Entonces, lo que yo quiero saber, o dividir, si voy a dividir en partes iguales, quiero saber qué valor
está por encima de 25 observaciones. ¿Ve? Y para saber eso, lo que yo voy a hacer primero va a ser calcular o localizar el intervalo que sea mayor a la mitad de las observaciones. También en este caso a 25%, digo a 25 observaciones. El primer intervalo que sea mayor a ese valor, ¿no? Entonces voy buscando, este no, obviamente este no es, este tampoco, este menos, y aquí está justamente, ¿no? Aquí está el intervalo, el primer intervalo que es mayor, ¿no? No puedo usar este, mucho, no tengo que usar este, tengo que usar el primer intervalo. Bien. Una vez que localizo ese intervalo, entonces ese intervalo va a ser mi estudio. ¿Está bien? Ahí me voy a concentrar. Bien, entonces, veremos como aquí digo, ¿no? Y va a ser en este caso igual a 4, ¿no? La cuarta clase, ¿no? Y tenemos justamente eso, lo que yo estaba diciendo, ¿no? Marcamos esa clase y aplicamos esta fórmula. Muy simple. Bien, la mediana va a ser igual al límite inferior, la fórmula, límite inferior de esa clase por la amplitud de esa misma clase, pues estamos estudiando esa clase, la amplitud de esa misma clase, por n medios, este n medios viene justamente de este valor, ¿no? N medios, menos la frecuencia acumulada anterior, en este caso usamos la anterior, esta frecuencia acumulada. ¿Ven? Y dividido entre su frecuencia absoluta, también de ese intervalo. Bien, no es complicado ya utilizar la fórmula. ¿Ven? En este caso me dice el límite inferior, 6. Bien, amplitud de clase, 2, ¿no? Y tengo 25, que sería n medios, menos la anterior frecuencia acumulada, que sería 17 dividido entre 9. ¿Ve? Eso opero y me da 7.78. Entonces es el valor medio, ¿no? Es decir, que a su izquierda se encuentra el 50% y a su derecha también se encuentra el 50%, ¿no? Otra definición también de la mediana es que no supera ni es superado por el 50% de las observaciones, ¿no? Es decir, que está en el medio, ¿no? En pocas palabras. Como pueden ver aquí, ya no nos interesan las marcas de clase. También algo que pueden notar aquí es que la media, ¿no? Está en función de la marca de clase y de la frecuencia, ¿no? Está afectado por esos dos valores. Es decir, que si tengo valores extremos de marca de clase o valores extremos de un valor, ¿no? Un valor, no sé, aquí puede ser tal vez un valor 100 puedo tener, se va a ver muy afectada esta media. Va a variar bastante. Y no puede representar tal vez un dato significativo, ¿no? Es algo conceptual, ¿no? Para cuando se tiene valores muy extremos, la media no es una buena medida de tendencia central, ¿bien? Porque no me va a dar algo bueno, porque como pueden ver aquí es función de esos valores y va a ser atraído a esos valores. También es función de las frecuencias, ¿no? También las frecuencias, si en un valor tengo mucha frecuencia, entonces va a ser jalado hacia ese valor, ¿no? Aunque eso en cierta manera es bueno, ¿no? Porque cuando yo quiero localizar un punto, usualmente me voy a donde hay más frecuencia, más valores. Eso básicamente son las medidas de tendencia central, ¿no? Es básicamente quiero saber un punto donde esté más acumulado los valores, ¿bien? Haya más frecuencia. Entonces, ahí no está la desventaja, mejor está bien. La desventaja está cuando opero con valores muy, muy extremos. Ahí no es una buena medida de tendencia central, ¿no? Ahí mejor es la media, digo la mediana, ¿no? Porque la mediana no sufre de esos valores, ¿no? Como puede ver, no está en función de la marca de clase, solo es función de las frecuencias, ¿no? Entonces, pues no sufre ese cambio. ¿Ven? Como puede ver aquí, 9.52 y aquí 7.78. Además, este 9.52 está siendo jalado por este valor 40, ¿no? Un valor, solo hay una observación, pero es un valor de 40. Hay otros que son 27, 17, ¿no? Está siendo jalado por eso se va más hacia el lado derecho, ¿no? Si yo me imagino una recta, la media está siendo más jalado hacia el lado derecho, justamente por esos valores. En cambio, la mediana no está siendo jalado así, ¿no? Porque este 40 no le está afectando, no interesa ese valor, solo interesa que hay un valor ahí, ¿no? Entonces, pues no es jalado, por eso pueden ver que la mediana está más aquí, ¿no? Y la media está más a este lado, siendo más jalado por ese valor. Muy bien, entonces ahora pasaremos a lo que sería el valor modal. El valor modal simplemente es calcular en dónde se tiene mayor frecuencia, ¿no? ¿Cuál es
el dato con mayor frecuencia. ¿Bien? Para realizar eso, lo primero que tenemos que hacer es localizar el intervalo que tiene la mayor frecuencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, tiene 2, 5, 10, 9 y 15, ¿no? Y bueno, no hay más, ¿no? 15 es la mayor frecuencia. Entonces, mi intervalo de estudio va a ser ese. Bien, esa clase va a ser mi clase de estudio, ¿no? En este caso, y va a ser igual a 5. En esa clase voy a realizar mi análisis. Bien, ¿y qué fórmula aplico? Esta fórmula de acá. Bien, no es nada más que esto. Es muy semejante, solo cambia en este factor, ¿no? El otro es un factor diferente, pero es muy semejante, ¿no? Límite inferior de la clase de estudio, amplitud de clase y delta 1 dividido entre delta 1 más delta 2. ¿Pero qué es delta 1 y delta 2? Simplemente la diferencia, ¿no? Yo tomo esta frecuencia de la clase de estudio, los resto con esta, con la anterior, y obtengo lo que sería delta 1, ¿no? Hago lo mismo, tomo esa frecuencia de la clase de estudio y los resto con la frecuencia después, ¿no? Y obtengo esto con la frecuencia posterior, ¿no? Ya sería delta 2, ¿no? Resta, primero resto con lo de arriba y luego resto con lo de abajo. Esos serían esos valores. Si los calculo, va a ser 8, que sería este valor de acá justamente, más 4, que es la amplitud. Y esto va a ser por 15 menos 9, ¿no? 15 menos 9, que sería justamente como está allí, ¿no? 15 menos el de arriba, ¿no? 15 menos 9. Y aquí se repite lo mismo, 15 menos 9. Y el delta sub 2 va a ser 15 menos 6, ¿no? El que está abajo, 15 menos 6. Realizando esas operaciones, vamos a obtener una moda de 9.6. Bien, como pueden ver, la moda es más afectada por la frecuencia, ¿no? Desventajas de aplicar la moda. Desventaja, uno es que solo sirve para distribuciones unimodales, ¿está bien? Es decir, distribuciones que toman esta forma, ¿no? Algo así. Tienen un pico, ¿bien? Hay muchos, por ejemplo, puede ser uno de este tipo, ¿no? Puede ser otro jalado de esta manera, pero que solo tengan un pico, ¿no? En ahí se puede usar esto. ¿Ven? No sirve cuando tenemos dos picos, por ejemplo, ¿no? Porque ahí no sabemos, hay dos valores, cuál tomar no es correcto, ¿no? Por ejemplo, podemos tener una distribución de esta manera, ¿no? Entonces, ahí no es válido. Bien, válido cuando tenemos solo un pico. Podemos volver al anterior. Algo también importante que notar aquí es que viendo el histograma, ustedes pueden decir que la moda se encuentra más o menos en este intervalo, ¿no? Se puede ver eso, ¿no? Pero no es una interpretación correcta del histograma, ¿ven? Ese tipo de interpretaciones no lo vamos a hacer cuando estemos trabajando con amplitudes diferentes. En este caso, estoy trabajando con amplitudes diferentes y por eso yo no puedo saber cuál es el valor más medido. ¿Ven? No es una buena forma de calcular en esa distribución. ¿Ven? No puedo interpretarlo de esa manera. No puedo decir yo entre 4 y 6 se encuentran. Y tampoco puedo decir que mi distribución debe ser de esta manera. No puedo decir, porque estoy trabajando con diferentes áreas. Cuando estoy trabajando con diferentes amplitudes. Cuando voy a trabajar con amplitudes iguales, ahí sí. No, ahí sí el histograma va a tomar casi la forma de mi distribución. Y ahí puedo decir que la moda está aquí arriba o tal vez se encuentra más a la izquierda o más a la derecha. En esos casos. En este caso no puedo hacer esa interpretación. ¿También? Mucho cuidado con eso. Bien, una vez que, como pueden ver, no es nada complicado calcular la media, la mediana ni la moda cuando tenemos la tabla de frecuencias. No es nada complicado, es muy simple, ¿no? Y si tenemos datos, también va a ser muy simple. También. Ahí no hay donde complicarse. La moda va a ser el valor que más se repite. Así de simple, ¿no? La media, aplicamos fórmula y ya está. La mediana, ahí cuando tenemos solo datos, a veces tenemos 5 datos o tenemos 6 datos, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es agruparlo de mayor a menor, ¿no? Me voy a inventar un par de datos, ¿no? Por ejemplo, me voy a inventar un 6.5, después me voy a inventar un 6.7, 6.9 y tal vez un 6.9 otra vez, ¿no? Y tal vez un 7.2. ¿no? Tengo esos 5 datos, ¿no? Y la media, como están ordenados de mayor a menor, va a ser el valor central, ¿no? El que divide en dos partes iguales. Y ese valor es justo este. ¿No? Este valor está dividiendo en dos partes iguales. Como puedes ver aquí hay 50% y 50%. ¿Ves? Si no contamos ese dato, obviamente. ¿no? Está dividiendo en dos partes iguales. Muy simple calcular. Solo es el punto medio. Ahora, si yo tengo tal vez 6 datos, ¿no? Un ejemplo también puede darse.
Aquí no es nada tampoco complicado. Puede ser 6,4, puede ser 6,7, 7,2, 7,4 y tal vez 7,8. ¿No? Si tengo de esta manera, igual están ordenados de menor a mayor. Lo que yo voy a hacer va a ser tomar el punto medio de estos valores. ¿Ven? Como pueden ver, aquí yo tengo dos puntos medios. Lo que yo voy a hacer va a ser tomar el punto medio de esto. ¿No? Eso va a ser la media. Entonces, la media va a ser igual al punto medio, ¿no? Va a ser 6,7 más 7,2 dividido entre 2. Ve el punto medio. Bien, y ese punto medio también cumple esa propiedad que estamos diciendo, ¿no? Que el 50% está a un lado y el 50% a otro lado. Ahora, bueno, recalcando eso, ¿no? En este punto se encuentra ese dato, ¿no? El punto medio. Entonces, como pueden ver, a este lado está 3 datos y a este lado está 3 datos. ¿Ves? Sigue cumpliendo esa propiedad. A un lado está lo mismo que al otro lado, no está dividiendo en partes iguales. Yo no puedo tomar, por ejemplo, este dato. ¿Por qué no puedo tomar este dato? Porque a este lado tengo 3 y a este lado tengo 2. No sería la mediana. ¿No? Y tampoco puede tomar el 7,2, porque a este lado tendría 3 y a este lado tendría 2. Después justamente se toma el punto medio. Se toma el punto medio y ahí sí ya se puede decir que a este lado hay 3 y a este lado también hay 3. De copa no es nada complicado calcular sus valores, pues también les digo, este parcial, aprovechenlo. No es nada, no es difícil, también tal vez un poco en conceptos. Y ahora entraremos a esta parte. Ya, ahora, también nos topamos con dos tipos de problemas cuando estamos analizando datos. ¿Bien? Un problema es calcular cuántas observaciones se encuentran debajo de cierto valor, ¿no? Por decir, yo puedo hacer mi pregunta, ¿cuántos valores se encuentran por debajo de 400? Puedo decir, ¿no? Aquí se encuentra 400. ¿Cuántos valores hay? ¿Cuántas observaciones hay debajo de ese valor? ¿No? Un problema con los que nos podemos topar. Y eso también ya le hemos dado solución en las anteriores clases, ¿no? Hemos visto ese tipo de problemas. Otro tipo de problemas puede ser el inverso de eso, que sería preguntarme qué valor se encuentra por debajo del 80%, por ejemplo, ¿no? Aquí se encuentra el 80%. ¿También? Entre el 80%. ¿Qué valor se encuentra por debajo o también puedo decir por encima del 80%? ¿Bien? Y ahí es donde nosotros entramos a lo que serían los cuantiles, ¿no? Ahí tenemos los cuartiles, deciles y percentiles, pero todo es básicamente lo mismo. ¿Bien? ¿Qué hace un cuartil? Un cuartil, aquí como un poco de teoría, podemos poner un cuartil, lo que hace es dividir la distribución en 4 partes iguales. Es decir, que si podemos anotar nuestra distribución en una línea recta, ¿no? Aquí tengo mis valores, entonces empieza, digamos, en este punto y en este punto, entonces lo que lo hace es dividir en 4 partes iguales, ¿no? O sea, un 25% acá, otro 25% acá, otro 25% acá y otro 25% acá. Yo tengo aquí tendría el primer cuartil, aquí tendría el segundo cuartil y aquí tendría el tercer cuartil. Como pueden ver, el segundo cuartil es igual a la media, la misma definición. Después tenemos lo que serían los deciles. Ya es más teoría esta parte, es básicamente lo mismo, es repetir los mismos procedimientos. Los deciles, en vez de partirlo en 4, lo parten en 10. ¿Ven? Va a tener un 10%, 10%, 10%, 10%. ¿No? Obviamente, en aquí el decil 5 va a ser igual a la mediana. Y finalmente están lo que serían los percentiles. ¿No? En los percentiles lo que hacemos es dividir en 100 partes iguales. ¿Bien? Y obviamente el percentil 50 va a ser igual a la mediana. ¿Bien? Entonces, ¿qué me quiere decir digamos, a ver, un cuartil, el cuartil 3, digamos, ¿no? Que se encuentra acá. En este lado se encuentra 75% de las observaciones. ¿No ven? Entonces, ese cuartil 3, ¿no? Va a significar que está encima del 75% de las observaciones o debajo del 25%. No se le puede dar esos dos significados. Está debajo del 25% de las observaciones o está encima del 75% de las observaciones. ¿No? Ese sería el cuartil 3 en este caso. ¿No? El cuartil 1 está encima del 25% de las observaciones y debajo del 75%. Y los deciles básicamente es lo mismo, ¿no? Como se parten en 10, el decil 1, por ejemplo. El decil 1 va a ser el que se encuentra por encima del 10% y por debajo del 90%. Y los percentiles de la misma manera. O sea, básicamente la interpretación es la misma, ¿no? Puedo decir el percentil 5, por ejemplo, ¿no? 5% abajo y 95% arriba. ¿Ven? Entonces, como estamos diciendo, nos topamos con esos dos problemas.
Y se pueden solucionar los dos con la ojiva menor que. Bien, si los dos graficamos la ojiva menor que, podemos aproximar. ¿No? Como estaba diciendo, ¿no? Hacemos una línea, intersectamos, de esa manera se puede hacer. Pero también tiene sus fórmulas, y eso es lo que vamos a un poco a deducir, ¿no? Básicamente, como digo, esto es repetición, ¿no? Bien, nuevamente para la media voy a hacer, ¿no? Lo voy a deducir para la media y van a ver que para los demás valores es lo mismo. Bien, básicamente se hace lo mismo. Bien, para la media, ¿qué voy a hacer? Primeramente, el intervalo que contiene a la media. Bien, ese intervalo, ¿cómo lo encuentro? Tengo que encontrar lo que sería una f sub i, ¿no ven? Una f sub i que supera mayor al 50%, ¿no? ¿Por qué encuentro eso? Justamente por este motivo. Si aquí se encuentra el 50%, ¿no? Entonces, todo esto de acá tiene que ser una frecuencia mayor al 50%, ¿no? Y por eso es que yo, cuando le estaba diciendo, hay que buscar el valor inmediato mayor al 50%, ¿no? Entonces, busco ese valor. Ese sería mi primer dato, ¿no? Encuentro ese intervalo de estudio de la media y lo que yo hago es lo de siempre, ¿no? Asumo de que el intervalo está uniformemente distribuido. Si está uniformemente distribuido, digo que en esta amplitud, ¿no? En esta amplitud, que la mediana menos L sub i menos 1, se encuentra esta cantidad de observaciones, ¿no? Como pueden ver, esta cantidad de observaciones. Y eso va a ser igual a esta amplitud, esa misma amplitud, y tiene la cantidad de observaciones f sub i. F sub i. Bien, y como pueden ver aquí hemos deducido la fórmula de la mediana, ¿no? Y básicamente de esta manera para todo se hace. ¿Ven? Pueden ver aquí los cuartiles, como tengo aquí, se denota por K, por Q en este caso, y J va a variar desde 1 hasta el 3. ¿Está bien? 1 hasta el 3. La fórmula, como pueden ver, es lo mismo. ¿Dónde cambia? En esta partición. En este caso estoy partiendo en 4, en aquí estoy partiendo en 2. Sigue siendo la fórmula la misma. El procedimiento sigue siendo lo mismo. ¿Está bien? En el otro calculaba este valor, ¿no ve? Calculaba n medios y buscaba la frecuencia acumulada inmediatamente mayor a ese valor. Aquí voy a hacer básicamente lo mismo. ¿Bien? Voy a calcular este valor de aquí, donde digo que J varía desde 1 hasta 3. Por ejemplo, el cuartil 1 va a ser J1, el cuartil 2 J2, ¿no ve? Y el cuartil 3 J3. Evalúo ese valor y busco la frecuencia acumulada inmediatamente mayor a ese valor. Aplico la fórmula y básicamente lo mismo. En aquí cambia lo que sería esto, ¿no? Los deciles se parten en 10, y ahí está, en 10. Y J en este caso varía desde 1 hasta 9. Esa sería la variación. Y finalmente los percentiles, que yo los divido en 100 y J va a variar desde 1 hasta 99. Y básicamente el procedimiento de resolución es lo mismo. Bien, pero vamos a ver un poco más de ejemplos de esto. Bien, a ver, un poco para ir reforzando, ¿ver? Y también por participación. Si yo les pregunto y les digo, ¿cuál es el valor que se encuentra por debajo del 25% de las observaciones? ¿A qué me estoy refiriendo? Primeramente, en términos de cuartil. ¿A qué cuartil me estoy refiriendo? Al tercer cuartil de auxilio. Al tercer cuartil, ¿ven? Y en términos de decil, ¿se podría especificar o no? No, auxilio. No, No no, se ¿ven? puede. No se puede, porque eso va de 10 en 10, ¿ven? Y en términos de percentil, sí se puede. ¿Cuál sería? ¿Qué percentil me estoy El refiriendo? 75 Y bueno, puede haber más preguntas de este tipo. También en su examen pueden echar, ¿no? Como pueden ver, no es tan complicado, simplemente es entenderle un poco, ¿no? Saber a qué se está refiriendo, ¿no? No siempre, digamos, ustedes tal vez puede preguntar y decir cuál dato se encuentra por debajo del 35, ¿no? Y ustedes directamente pueden decir percentil 35, pero no es cierto, ¿no ves? El percentil 65, porque me dice debajo del 35%, no me dice encima, ¿no veo? No me dice mayor al 35%. Entonces, ahí tienen que tener cuidado, se les podría decir. ¿Bien? Pero básicamente yo pienso que en esa interpretación puede ser algo complicado, ¿no? A veces puede ser variante en esa parte, ¿no? Entonces, un poco traten de razonar esa parte y no creo que se confundan más. ¿Bien? Bien, sería básicamente la teoría de los percentiles. Como pueden ver, los cuartiles, deciles y percentiles son lo mismo. Básicamente su nombre nomás cambia y la partición. La resolución es la misma. Bien, bien, ya se va a acabar nuestro tiempo. En este caso, quería hacer un ejercicio más. En este caso, me decía en una oficina el diario La Razón. Esto es el ejercicio 2 que resolvimos. ¿Está bien?
Y me pedía calcular el valor, la media de la distribución, el valor medio y el valor modal, ¿no? Bueno, una vez les pedí que preguntaran este valor, ¿no? Bueno, les pedí porque justamente hay bibliografías donde piden el valor medio y calculan la media, ¿bien? Pero para mí no, eso para mí no es cierto, porque si buscan valor medio, es la mediana, ¿bien? La mediana es valor medio. Y eso justamente creo que les aclaró el ingeniero. Bueno, espero que sí, pero había bibliografías donde hacía esa confusión, ¿no? Para que no se maree, que tengan claro ese punto. Y después, bueno, calcula el valor modal, de la misma manera, ¿no? Y también aquí me dice, ¿no? ¿Qué valor se encuentra debajo del 30% de las observaciones? En este caso, ¿qué tengo que calcular? En el último inciso, en el D. El 30º decil. El 30º decil. No, ¿ves? De vuelta le estoy diciendo, no se confunde, ¿no? Me está diciendo, en esta parte, ¿no? Se pueden marear un poco, ¿no? Digamos que es mi secta, ¿no? Mi secta, ahí están todos mis valores. Me está diciendo que se encuentra debajo del 30%. Como me dice que se encuentra debajo del 30%, es decir, que aquí se encuentra el 30%. Y si aquí se encuentra el 30%, ¿cuál tengo que calcular? ¿Qué tendría que calcular? El 70º decil. ¿No ven? No, no el decil, el percentil. El decil sería el séptimo. ¿Ven? El decil se parte en 10 y el percentil el 100. Entonces, el percentil sería el 70, ¿no ven? O el percentil 70. Y en términos del decil, sería el decil 7. Es mucho cuidado, ¿no? Ahí les puede marear. Tienen que localizar bien. Menos si en mente que les diga 30% y automáticamente ustedes pongan que sea el percentil 30, ¿no? No sean así. Tienen un poco de razón ahí. Les puede marear. Muy bien. Esto ya básicamente no es complicado resolverlo. El procedimiento es lo mismo. Bien. Y ver dónde está ese problema. Yo tenía, creo que era este. No tengo aquí mi gráfica, ¿no? Como pueden ver, esta distribución tiene amplitudes iguales. Entonces va a ser bimodal. ¿No? Es una distribución bimodal, como pueden ver. Entonces va a tener dos modas. Aunque una moda es la máxima, ¿sí? ¿No? Y otra moda, sí, es una moda relativa, pues, se puede llamar también. Pero ahí está. Ahora también de aquí, la media tal vez se encuentre por este punto, podría ser. ¿Ve? Y la mediana tal vez también por ahí. No, no hay mucha dispersión. Ahí también debe encontrarse la mediana. Eso también lo pueden calcular ustedes, a ver si lo hacen. Del segundo lo que hace, pero el tiempo ya se nos va a ir. Pero básicamente se calcula eso, ¿no? Haremos un hincapié en el último inciso, en el D, ¿no? Lo que estaba diciendo, ¿no? Lo que tenemos que calcular es el percentil 70. Para acabar el percentil 70, evaluar la expresión. ¿No ven? 70 por n entre 100. Sería 35. Entonces, tengo que buscar la frecuencia acumulada mayor a 35, que sería justamente este. Entonces, mi intervalo de estudio va a ser este de acá. ¿Ven? Otra manera tal vez no de confundir de esa manera puede ser esto, aplicando simplemente frecuencias relativas. Como me dice mayor al 70% o menor al 35, que básicamente lo mismo, digo menor al 30, que es básicamente lo mismo, me dice mayor al 70, eso me simboliza a mí un 0,7. ¿No ven? Busco en aquí el mayor a 0,7 y tengo que es este. Me de vuelta, el intervalo de estudio sería esto, ¿no? Básicamente es lo mismo, ¿no? Tal vez de esta manera es más cómodo, ¿no? Porque aquí ya no tengo que estar reemplazando, simplemente tengo que cambiar aquí. Entonces ya ustedes lo eligen, ¿no? Y bueno, como ven, lo marco esa clase y calculo aquí, ¿no? El percentil 70, la fórmula es básicamente la misma, pero donde encontraba las frecuencias absolutas se cambia por frecuencias relativas. Ven aquí una frecuencia relativa, aquí otra frecuencia relativa, y donde se ponía n, pues simplemente esa n se tacha, ¿no? Esta n como si no existiera en la fórmula. Y 70 entre 100, 0,7. ¿No? Eso es básicamente. Y bueno, aquí es de empezar, 0,7 menos el anterior. Ay, perdón. Aquí me salí antes de tiempo. Ya, aquí, ¿no? Bien, el límite inferior, 23,5, más 0,9, que sería la amplitud, 0,7 menos 0,64, que es el anterior, hay que restar con el anterior, dividido entre su frecuencia. Ya 0,28, ¿no? Y tengo 23,69. Entonces, este valor es el que se encuentra por encima del 70% de las observaciones y por debajo del 30% de las observaciones. Se puede decir también que es mayor al 70 y menor al 30. Bien, ahí. Ya, a ver, con esto terminaríamos la clase de hoy.